el campo industrial, la electricidad tiene un sinfín de usos. Cada día surgen nuevas aplicaciones y la tecnología moderna no existiría sin el fenómeno de la energía eléctrica. En la actualidad, Venezuela cuenta con una capacidad instalada de 18 millones de kilovatios de energía eléctrica, de la cual más del 50% es generada por Edelca. En el Bajo Caroní, Edelca ha construido la central hidroeléctrica Macagua 1, cuya potencia es de 360.000 kilovatios, y la central hidroeléctrica Raúl Leoni en Guri, construida en el cañón de Necuima, que tiene una capacidad instalada de más de 10 millones de kilovatios. El río Caroní nace de la unión de los ríos Yuruaní y Cuquenán, cerca del macizo Roraima y la población de Santa Elena de Guairén en la Gran Sabana, en la frontera sureste de Venezuela. Tiene una longitud aproximada de 640 kilómetros hasta su confluencia con el río Orinoco en Ciudad Guayana. El potencial total del Bajo y Alto Caroní ha sido estimado en unos 26 millones de kilovatios aproximadamente, energía equivalente a 750.000 barriles de petróleo por día. La cuenca del río Caroní es parte de la formación Roraima y cubre una superficie de 95.000 kilómetros cuadrados. Las obras correspondientes a la primera etapa de Guri son las siguientes. La presa de gravedad, un muro de concreto de 110 metros de altura y 980 metros de longitud, que tiene el propósito de embalsar el agua. El aliviadero regula las aguas del embalse y controla la creciente del río Caroní. Las presas de enrocamiento y tierra que sirven de estribo para el cierre del sitio. El dique que represó las aguas formó un lago de 800 kilómetros cuadrados. La casa de máquinas número 1. Aquí están ubicadas las 10 unidades de generación con una potencia instalada de 2.065.000 kilovatios. El patio de distribución de donde la energía eléctrica se transmite a los centros de consumo. Agosto de 1963. Comenzaron los trabajos de excavación. Febrero de 1964. Las ataguías y obras de control permiten el cierre del canal principal del río, desviándolo hacia la margen derecha para dejar en seco las áreas de fundación de las presas y el aliviadero de concreto. ...27 de enero
de 1965. El primer vaciado de concreto dio inicio a la construcción de los monolitos de la presa. En la extrema derecha, aguas arriba, la construcción del aliviadero, uno de los componentes más importantes, se encontraba en progreso. Su función será el alivio de los excedentes de agua y el control de las crecientes. El ensamblaje de las tuberías forzadas que conducirán las aguas del embalse hasta las unidades turbogeneradoras las aguas del embalse hasta las unidades turbogeneradoras avanzó sin interrupción. El vaciado de concreto en la presa continuó sin descanso. Tres turnos de obreros cubrieron las 24 horas del día. De 1.000 obreros a principios de 1964, se llegó a 3.500 personas a mediados de 1967 durante el pico de la obra.
La casa de máquinas número 1 está ubicada al pie de la presa. Un edificio de casi 18 pisos podría ser instalado en este espacio. En el laboratorio de control de calidad en Guri, constantemente se examinó la resistencia de los materiales y se verificaron las especificaciones que se usaron para la construcción. La instalación de las tuberías forzadas estaba llegando a su fin. La construcción del aliviadero avanzó según el programa previsto. Especial atención se prestó al acabado de la superficie, evitando irregularidades abruptas para permitir la descarga normal de excedentes. El primer desvío del río fue necesario para construir gran parte de la obra civil. En el cuerpo de la presa se dejaron conductos de fondo en los 7 monolitos para la futura desviación que se llevó a cabo en octubre de 1967 y permitió dejar en seco el área de construcción de la presa de enrocamiento derecha. Mientras tanto, constantemente llegaban equipos y piezas, turbogeneradores, transformadores, grúa puente y muchos otros. En la casa de máquinas comenzó la colocación de la grúa puente de 650 toneladas que hizo posible la instalación de las unidades generadoras en los pozos. En el patio de distribución se completó la instalación de los equipos que enviarán electricidad por las líneas a 230 y 400.000 voltios a varias regiones del país. La instalación de los equipos electromecánicos estaba llegando a su fin. En la primera fase se instalaron 3 turbogeneradores con capacidad total de 525.000 kilovatios de potencia. Una vez construido el dique de concreto y la presa de enrocamiento, y terminados los trabajos del aliviadero, se procedió al cierre de las compuertas de fondo en octubre de 1968, represando las aguas del río Caroní para formar el lago. La sala de control se dotó de los mejores equipos para el control de las actividades de la central hidroeléctrica. La distribución de la energía está automatizada por completo. Todo estaba listo para la puesta en servicio. ...8 de noviembre de 1968. Después de 5 largos años de construcción y esfuerzo sin igual, Edelca puso en servicio la primera fase de Guri. Los trabajos en Guri continuaron sin parar. Para el año 1978,
se había completado el montaje de los 10 turbogeneradores con una capacidad instalada de 2.065.000 kilovatios. Una línea de extra alta tensión a 400.000 voltios, de 570 kilómetros de longitud, entre las primeras en su tipo instalada en América del Sur, une directamente a Guri con Santa Teresa del Tuy, pasando por el Tigre. El proyecto para la etapa final de Guri incluyó lo siguiente: el muro de contención del embalse existente, que se realzó de 110 a 165 metros de altura. Metros de altura. La extensión de la presa de 800 metros hacia la margen izquierda para la segunda casa de máquinas. Las pilas, los muros y las compuertas se realzaron 50 metros por encima de su posición inicial. 2 presas homogéneas de tierra y roca en las márgenes derecha e izquierda, de 4 kilómetros y 2 kilómetros respectivamente, y altura máxima de 100 metros para cerrar la topografía del sitio. La casa de máquinas número 2, con 360 metros de longitud, para ubicar 10 turbogeneradores con capacidad de 700.000 kilovatios cada uno. El embalse producido por los diques abarca ahora una superficie de 4.250 kilómetros cuadrados, siendo el 7º lago artificial más grande del mundo. El 28 de febrero de 1978 se otorgó el contrato principal para la construcción de la etapa final de Guri. Para la ejecución de este proyecto fueron requeridos 56 contratos nacionales e internacionales, incluyendo consorcios y contratistas de 9 países. En mayo de 1980, Edelca decide recontratar las obras, dividiéndolas en 4 contratos principales. Los trabajos continúan sin interrupción, asumiendo interinamente Edelca la dirección de la construcción durante 18 meses. La presa de gravedad se extendió aproximadamente 1.445 metros, incluyendo el aliviadero, desde el estribo izquierdo hasta el estribo derecho, y consistió de monolitos de concreto cuyas fundaciones se apoyaron en roca sólida. Las presas de tierra y enrocamiento unen la presa de gravedad a los estribos naturales de cada extremo. Otro de los contratos principales fue la excavación del canal de descarga y la fabricación de agregados y filtros en la planta de trituración. El aliviadero de 183 metros de largo está situado entre la presa de gravedad principal y la presa de gravedad izquierda. Un aspecto crítico en la ejecución de los programas de construcción fue el realzamiento progresivo del aliviadero y las 9 compuertas radiales de 20 metros de altura. En las nuevas tomas, la tubería forzada por donde correrá el agua del Caroní para hacer girar los turbogeneradores tiene un diámetro de 11 metros. Para su construcción, la casa de máquinas número 2 requirió una excavación de 1.500.000 metros cúbicos de roca. Tiene un largo de 340 metros, un ancho de 58 metros
y una altura de 74 metros. El tamaño de las turbinas para la etapa final de Guri se seleccionó en base al costo por kilovatio, el costo de operación y el costo de mantenimiento. Las 10 turbinas del tipo Francis tienen una capacidad máxima de 730.000 kilovatios por hora cada una, a una velocidad de 112,5 rotaciones por minuto.
Durante los 8 años de la construcción, los inspectores de Edelca revisaron meticulosamente todos los trabajos que se efectuaron en Guri, desde los vaciados más sencillos hasta la colocación de los gigantescos equipos de generación, las líneas de alta tensión y las subestaciones. En noviembre de 1984 se efectuó el último vaciado de la presa. Durante el pico de la construcción se llegó a un récord de vaciado de 180.000 metros cúbicos de concreto en un mes. En otro frente del trabajo se estableció un récord mundial de 3.800.000 metros cúbicos de roca y tierra. En el periodo pico de la construcción, 16.000 personas, entre obreros y empleados, trabajaron en la obra. Para alojar las instalaciones de los circuitos de interconexión entre las nuevas unidades generadoras y las líneas de transmisión, se construyó el patio de distribución número 2. Del patio de distribución salen 2 líneas de extra alta tensión a 800 kilovoltios, que se consideran lo más avanzado mundialmente en la transmisión de energía. Con estas líneas, Edelca garantiza el suministro de energía eléctrica para la expansión industrial de Venezuela. Pero Guri no es solamente un gigante de agua, concreto, acero, generadores, transformadores, torres de alta tensión, computadoras y energía eléctrica. Es también una colmena de pequeños, grandes seres impregnados de una mística increíble que hizo posible una maravilla deslumbrante de la técnica. Guri, el gigante. El eficiente aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, que se calcula en más de 26 millones de kilovatios, sustituirá en gran parte la energía termoeléctrica derivada de los hidrocarburos que ahora se queman inútilmente para producir electricidad, ahorrándole al país aproximadamente 168 millones de barriles de petróleo por año. La energía hidroeléctrica, energía limpia, renovable, abundante, económica, fácil de transportar, es de vital importancia para el desarrollo continuo de la industria pesada con sus proyectos de expansión en la región de Guayana y el resto del país. Edelca cumplió con la meta de la Corporación Venezolana de Guayana para la diversificación industrial y el desarrollo de una alternativa no petrolera, un reto hecho realidad. La central hidroeléctrica Raúl Leoni en Guri es una garantía de que el desarrollo socioeconómico de Venezuela está encaminado hacia un progreso constante y Edelca es clave de este progreso.